Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad 4. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 4 semanas de clase. Hoy, martes 3 de junio del 2025. Damos inicio a nuestro segundo encuentro virtual, el cual vamos a abordar un poquito sobre las ventas a plazo en las organizaciones. Estimados participantes, ya ustedes hicieron entrega de su primera actividad sumativa, el cual abordaba el tema sobre consignaciones. Consignatario, consignador, todo ese procedimiento contable que nosotros vimos en la práctica como tal. En este segundo núcleo temático vamos a abordar las ventas a plazo en las entidades, en las organizaciones, en las empresas, ¿ok? Y antes de entrar de lleno en materia, vamos a conocer una pequeña definición, porque tenemos que saber qué es ventas a plazo, que en teoría ya lo debemos saber. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contabilidad 4. Es decir, ya pasamos por introducción a la contabilidad, contabilidad uno, 2, 3, y básicamente en todas las contabilidades nosotros manejamos ventas. ¿Ok? Bueno, decimos que según Catácora, en el 2018, define las ventas de bienes, muebles e inmuebles por la cual se hace una serie de pagos iguales durante un periodo de semana, meses o años. El precio de venta puede tener un recargo y comúnmente se exige un pago inicial al efectuar la venta. Los plazos establecidos en un contrato, solo si se cumple a tiempo con todos los plazos pactados, se cede la propiedad del bien. De lo contrario, se retirará el bien o el activo. Fíjense ustedes, ventas a plazo. Para que suceda una venta, tienen que estar involucradas dos o más personas, bien sea naturales o jurídicas. Y para que esa venta suceda, una persona tiene que vender y otra persona tiene que comprar. Por eso es que aquí es importante, es de que todo esto tiene que estar documentado de manera legal. Es decir, debe existir un documento compra-venta especificando el bien que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, importantísimo que a lo mejor va a existir un pago inicial y van a quedar cuotas por cobrar y otras cuotas por pagar, ¿verdad? Dependiendo de la persona. Pero, importantísimo, puede también darse el caso de que al momento de yo comprar y yo vendo a plazo, esa inicial puede ser un poco alta o un poco baja. Ahí va a depender, ¿ok? Va a depender de la negociación, el acuerdo y algo importante, la liquidez que nosotros tengamos al momento. Porque si yo doy una inicial mayor, las cuotas me van a quedar menor. Entonces, fíjense ustedes
lo importante que es conocer esta parte. Ahora bien, cuando existe una venta a plazo, hay un acto de comercio. ¿Por qué? Porque va a existir un acuerdo. Y ese acto del comercio va a ser un acuerdo entre el vendedor y el comprador. Fíjense que no se puede dar una venta a plazo con un solo acuerdo. Es decir, bueno, yo nada más voy a vender. No, debe existir otra persona que es la que te lo va a comprar. ¿Ve? Entonces, lo importante es que debe existir un acuerdo. Es decir, ambas partes tienen que estar conforme a lo que están estableciendo en esa negociación de compra y venta. Luego viene un cobro inicial, es decir, una persona paga y otra persona va a cobrar. Después que sucede ese cobro inicial, van a quedar unos pagos periódicos, ¿ok? Esos pagos periódicos va a depender si va a aplicar intereses o no va a aplicar intereses, ¿ok? Por eso es que puede darse el caso pagos periódicos con intereses y pagos periódicos sin intereses. Entonces, fíjese usted lo importante que es esta gráfica para que nosotros podamos entender, ¿ok? Entender ese acto de comercio en lo que consigna a ventas a plazo. Ahora bien, tenemos también que para que esas ventas a plazo se dé, hay varios métodos. Y tenemos métodos para considerar los ingresos ganados en las ventas a plazo. Comúnmente son tres métodos. Tenemos el método de recuperación del costo. Tenemos otro método que es el de la recuperación de la utilidad. Y tenemos el método de recuperación de utilidad. ¿Ok? Entonces, empezamos. Método de recuperación del costo. Según este método, las primeras cuotas deben considerarse como una recuperación del costo de los bienes vendidos o del bien vendido, porque puede darse el caso que sea un activo o varios activos. Es cuando hablamos de repente de singular y en plural. Hasta después de haberse recuperado en su totalidad, no se considerará los cobros. Entonces, fíjense usted la importancia que hay en uno y otro. Luego tenemos el 2, método de recuperación de utilidad. Este método es lo contrario al de recuperación de costo. Los primeros se considerarán para la utilidad y luego al cubrir esa utilidad en su totalidad, los próximos cobros se considerarán para el costo. Entonces, fíjense ustedes que aquí juega un papel importante la parte administrativa, es decir, la gerencia, vinculación de la contabilidad, porque aquí es importante tomar la decisión en qué método nosotros vamos a utilizar para ese ingreso ganado en las ventas a plazo. Pero tenemos el otro método, recuperación de utilidad. Según este método de los cobros efectuados en este periodo, una porción se destina a recuperar el costo en porcentaje y la otra estará destinada en el estado de resultado. Es decir, que aquí estamos en presencia básicamente de un método combinado. ¿Ok? Tenemos
indica las pérdidas o ganancias en venta en base a los cobros realizados dentro de cada periodo económico, los cuales se repartirán proporcionalmente entre el costo de venta y la utilidad bruta en venta. Entonces, fíjense ustedes la importancia que hay en este método, porque aquí una parte yo voy a destinar para recuperar el costo, pero otra automáticamente yo la llevo como una pérdida o una ganancia de esa venta. Y por eso es que dice que va destinada al estado de resultado. Recordemos que el estado de resultado es aquel estado que nos permite conocer cuáles son los ingresos, los costos y los gastos que tiene la organización. En este caso, si estamos hablando de pérdidas o ganancias en venta, automáticamente lo podemos clasificar en otros ingresos y otros egresos por venta, en este caso, de activo fijo o por compra de bienes, o sea, una ganancia o una pérdida en bienes. ¿Ok? Ahí va a depender también un poco del criterio que maneje en este caso el contador de la organización. Tenemos entonces, este procedimiento se basa en el principio de convenir en que de cada cuota que se cobra, un cierto porcentaje es imputable al costo de las ventas a plazo y el otro porcentaje a la utilidad de dicha venta. Estos porcentajes se calcularán lo más racionalmente posible luego de estudios comparativos de los precios de costo y los precios de venta. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es conocer este tema de cómo voy a registrar yo esa venta a plazo. Recordemos que cuando hay una venta a plazo, estimados participantes, hay una parte que yo voy a recibir de manera de contado, pero lo otro por lo general me va a quedar a crédito, ¿verdad? Porque estamos hablando que es a plazo. Ese crédito como tal se puede generar unas cuentas o efectos por cobrar. ¿Por qué digo efecto? Porque de repente yo puedo hacer la firma de giros. Y cuando hablamos de giros a nivel contable, estamos hablando y estamos en presencia de unos efectos por cobrar. Ahora, si hay una factura de por medio, ya ahí estaríamos hablando y estamos en presencia de una cuenta por cobrar. Fíjese que dentro de todo, este tipo de encuentro síncrono nos permite también refrescar aquellas dudas, fortalecer también el conocimiento, porque a lo mejor hay detallitos que a nosotros se nos olvida y si nosotros no estamos laborando dentro de la parte contable, también nos cuesta un poquito como entender. Por eso es que yo siempre digo, estimados participantes, que la base de lo que es contabilidad en un contador público es contabilidad uno. En este caso, la Universidad Bicentenaria de Aragua tiene introducción a la contabilidad. Entonces allí debería ser mi pilar, conocer la clasificación de las cuentas, por dónde aumentan y disminuyen esas cuentas contables y así sucesivamente. Porque recuerden algo.
La contabilidad no es mecánica. La contabilidad se tiene que analizar, porque mediante el análisis, de ahí va a depender el criterio que uno como contador tome en la decisión de la organización en materia contable. Y otra cosa importante, recordemos que los estados financieros deben llevar cuentas limpias y que su saldo sea razonable. ¿Ok? Bueno, estimados participantes, eh, le doy la bienvenida a Yaneri Carmona. Bienvenida, Yaneri. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud en lo que hemos abordado hasta ahora en nuestro núcleo temático 2. Bueno, Yaneri, vamos a ver, por aquí me está llegando un chat. Ok, me está respondiendo por chat y me está diciendo gracias, profe, hasta los momentos no he tenido duda. Ok, chévere. Bueno, entonces continuamos. Fíjense ustedes. Importante que ustedes tienen su plan de evaluación desde el primer inicio de clase. Fíjense que cuando se apertura el laxo académico que ustedes ingresan, en la mayoría de sus unidades curriculares cuentan con el plan de evaluación. Y el plan de evaluación es una ventaja que ustedes lo tengan desde el primer momento. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que es la planificación de esas tareas que ustedes van a entregar. Y por eso es que yo siempre en el primer encuentro síncrono les digo que es importante la planificación, la coordinación, la organización, la investigación para que ustedes puedan ir realizando sus tareas. ¿Ok? Es importante también que consideremos esos factores interruptores que lastimosamente tenemos en nuestro país. Ustedes dirán, profesores, profesor, ¿como cuáles? Tenemos los cortes de electricidad, que quizás en muchos sectores está normalizado, pero en otros no. Y las caídas de internet, a veces la lentitud, no contamos con el servicio. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos considerar para tomar las previsiones. Y previsiones de anticiparme, de anticiparme. Entonces, fíjense ustedes, importante, planificarse y ganarle al tiempo. No dejar para subir sus evaluaciones al final. Traten de hacerla con tiempo y subirla en el momento que se aperture la evaluación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ganar tiempo. Nos va a permitir estar sincronizado, tranquilo, solamente esperando que el profesor corrija, retroalimente y califique. ¿Ok? Bueno, estimados participantes, entonces recordemos que es importante, ¿ok? Importante esta lámina. En esta lámina nosotros tenemos lo que es ese acto de comercio para manejar esos acuerdos entre comprador y vendedor. Entonces, importante.
Cuando sucede una venta a crédito, una persona vende y una persona compra. Debe haber un cobro inicial. Quien cobra inicial, la otra persona paga. Y van a quedar unas cuentas por pagarle a una persona y una cuenta por cobrarle a la otra. Y que dependiendo de ese saldo que queda, puede manejarse unos cobros de intereses o simplemente no cobro intereses. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes lo importante, manejar el análisis en materias contables. Ahora, fíjense ustedes, estimados participantes, con este pensamiento yo finalizo, ¿ok? Pero antes de finalizar, ya ustedes tienen cargada su primera evaluación en zona de estudiantes. Todas las evaluaciones entregadas ya fueron revisadas, corregidas, retroalimentadas, ¿ok? Que eso es importantísimo. Y bueno, ya de aquí en adelante simplemente ustedes van a ir llevando los controles. Como lo digo yo, no podemos desmayar. Si nos caemos la primera vez, nos debemos levantar con fe, porque recuerden que ustedes tienen un objetivo y el objetivo es graduarse y que cada vez que ustedes terminan un trimestre y aprueban su materia, suben un escalón más. ¿Y ese escalón más es para qué? Para lograr el objetivo, que en este caso es graduarse, y de que ustedes, Dios mediante, reciban su título como futuros licenciados en contaduría pública. Entonces, fíjense ustedes todo lo importante que es cumplir con las entregas oportunas de sus evaluaciones. Algo importante, estimados participantes, no deberíamos dar prórroga, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo tiempo. O sea, imagínense ustedes desde la semana uno tienen el plan de evaluación y entregan su primera evaluación en la semana 4. Entonces yo no justifico de que, ay, profesor, no la pude entregar porque es que se me olvidó. O cuando la iba a subir, profesor, se fue la luz. O cuando la iba a subir, profesor, me di cuenta que estaba incompleta. Entonces, no, planifiquémonos bien que sí se puede. Sí se puede y hay muchísimos ejemplos. Lo importante es querer hacer las cosas. Entonces, importantísimo, prohibido desmayar. Y si me caigo, me levanto y sigo adelante. Porque recordemos que mente positiva y con Dios adelante, logramos lo que realmente nosotros queremos. Y en este caso, el objetivo de ustedes es graduarse, muchachos. De verdad que sí. Entonces, como siempre lo digo, yo estoy completamente a la orden. Soy su facilitador, ese guía, ese influencer, o sea, ese tutor influencer que los acompaña, que los orienta y que los encamina. Recordemos también que cuando nos enfrentamos al campo laboral, muchísimos escenarios vamos a conseguir. Y recordemos que cada organización tiene sus procesos. Cada organización tiene sus métodos, pero todo debe regirse bajo los controles internos y las normas internacionales de información financiera, que son aquellas que regulan todo lo que tiene que ver con la contabilidad. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con mis ventas a plazo. Y así sucesivamente.
Bueno, Yaneri, no sé si tienes alguna pregunta. No, profe, todo entendido. Ok. Bueno, es como yo siempre les digo, de más está decirle que estoy completamente a la orden. Recuerden que cualquier duda, pregunta o inquietud pueden hacerla por el foro de dudas. Recordemos que la mensajería privada no es aceptada, ¿ok? No es aceptada para hacer preguntas. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad que de repente la duda que tenga usted puede ser la duda que tenga uno de sus compañeros. Entonces, importante, tengo una dudita, me voy a foro de duda, plasmo ahí mi pregunta y en el momento que su facilitador, su profesor se conecte, le da respuesta. Yo comúnmente reviso a diario el aula virtual por eso mismo, porque nosotros tenemos que estar pendientes de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si hay una duda, simplemente aclararla de manera inmediata. Entonces, bueno, como se los dije, estoy completamente a la orden. Dudas, preguntas, inquietud. Ustedes las formulan en el foro de dudas. En el momento que yo me conecte, le estoy dando respuesta a sus preguntas. Bueno, y cierro con este pensamiento, donde dice, la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Y así es. La vida es un aprendizaje continuo. Todos los días aprendemos algo nuevo, bien sea a nivel personal, bien sea como cultura general, bien sea como profesional. Y a veces decimos, wow, mira, yo no sabía esto, lo estoy aprendiendo hoy, porque así es la vida. La vida es un aprendizaje continuo. Simplemente debemos saberla aprovechar y como digo yo, todo conocimiento que nosotros aprendamos es para enriquecer más y fortalecer más de una manera humilde nuestro espíritu como seres humanos. Entonces, bueno, estimados participantes, que tengan todo una feliz y bendecida noche. Un placer haberlos acompañado en este segundo encuentro síncrono. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 2 semanas, que sería para nuestro tercer encuentro síncrono. Y como digo yo, siempre de la mano de Dios. Un abrazo en la distancia, que tengan todos una feliz noche y seguimos en línea. Muchísimas gracias.